¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos sean todos a otro episodio más de su canal Más Allá de la Charla. Un lugar de entretenimiento, cultura general, salud y alguna que otra cosa misteriosa. Y alguna que otra ocurrencia. Sí. El día de hoy traigo un tema de esos misteriosones que le gustan a la gente, que nos gustan a nosotros. Así es que se va a poner interesante la plática. Pero no podemos continuar sin antes presentar al Andy de esta fábrica de buenos chicos, mi carnal Eduardo. Amigas, amigos, bienvenidos a esta loca cafetería del entretenimiento, risa y diversión, como dice mi carnavalito. Esa presentación, me gustó, me agradó, pero me hizo recordar a un filme y entonces un poco de suspenso recorrió mi cuerpo. Así es. Amigos, acompáñenos a este nuevo capítulo, un episodio más de su canal Más Allá de la Charla. Como empezamos todos los videos, ya saben. Darle like, campanita, suscribirse, compartir, dejarnos tus comentarios, qué temas les gustan, de qué tema quisieran que habláramos, qué cosas les gustaría que cambiáramos, que mejoráramos. Ya saben, todos los comentarios y las críticas son bien recibidas, todo con el fin de ir mejorando poco a poco. Así es, si nos dejan un comentario ahí de, pues, hater o un hate, no pasa nada, no nos agüitamos, vamos a aprender de esos comentarios, ¿no? Al final de cuentas, las críticas son muy buenas porque nos ayudan a seguir creciendo como personas y a mejorar este canal que al final de cuentas lo estamos llevando gracias a ustedes y a su apoyo. Así es, y como siempre les hemos platicado, aquí hay libertad de expresión y libre albedrío para todos. Así es que si te gusta, pues dale muchos like y compárteselo a quien creas que le pueda gustar. Y si no te gusta, estás en toda total libertad de ponernos también un dedito para abajo, no pasa nada. Así es. Otra cosa, amigos, suscríbanse, rolen el canal y que se suscriban. Al cabo es gratis. Es No les cobran gratis. ni un centavo, Luis, por suscribirse, pues. ¿Verdad? Que nos ayuden a Sí, seguir creciendo como sí, canal. ahí pues es gratis la suscripción, ahí suscríbanse. Ya para los que nos siguen en vivo, ya vamos a empezar a hacer los sorteos, pero pues obviamente son con los que estén suscriptos al canal, perdón, y que nos hayan estado acompañando ahí en las transmisiones en vivo. Así es, para ser merecedor de uno de estos premios, si es que sales ganador, pues tienes que estar suscrito al canal y estar siguiéndonos a través de TikTok. De Así que TikTok. yo que ustedes me arrancaba en este momento y me iba a darle nomás clic. Un clic, Es todo. estás a un clic de distancia de ganarte alguna cosita, pues allá en las transmisiones en vivo es donde vamos a estar hablando las dinámicas y también a las cositas que vamos a estar sorteando. Así es, amigos. Entonces, Nos arrancamos. dicho esto, Después de la pausa publicitaria, anuncios, continuamos. anuncios comerciales. Sí, continuamos con lo que nos trae en esta ocasión a reunirnos y a platicar con ustedes. El día de hoy traigo un tema que es algo interesante. Ya verán la presentación que le hice aquí a mi hermano. Ya Va a tener, se estarán dando una ajá, idea algunos. va a tener congruencia. Ya saben, como siempre les digo, se me van las cabras, pero lo que digo tiene congruencia, tiene importancia para el futuro. Sí, es. Y pues así es que vámonos a darle al tema. Quizá muchos de nosotros recordamos la década de los 80, los grandes grupos de música y artistas que marcarían el rumbo de las modas y tendencias durante las décadas siguientes hacían su aparición, y comenzaba una nueva era marcada por la rebeldía de los adolescentes que buscaban desmarcarse de las modas y gustos tradicionales de sus padres. De igual manera, en el cine hicieron su aparición las películas de ciencia ficción con personajes emblemáticos en este género, que nos acompañarían durante décadas y décadas.
Incluso algunos de estos personajes siguen vigentes hasta el día de hoy. De igual manera, el cine de terror quedó marcado por las grandes películas que se convertirían en parte de la moda popular durante la década de los 90, y algunos de estos personajes siguen estando de moda debido a series actuales, películas y algunos documentales. Así es. Así es como lo hemos dicho a través de otros capítulos, en capítulos anteriores, como tendencias, modas de épocas anteriores, Ajá. o siguen estando vigentes, como bien lo mencionas, o nuevamente vuelven a resurgir como el ave fénix, como Goku cuando revive con las esferas del dragón. Sí, y muchas de estas cosas te lo van marcando, va a sonar como a lo mejor cuestión que no tiene caso, pero bueno, sabes que sí va a tener algo de congruencia con lo que vamos a ver en el programa. Eso lo miras también con las líneas de juguetes. Ajá. No sé si se han fijado, amigos, si te has dado cuenta también tú, Eduardo, que últimamente están sacando muchos juguetes de caricaturas, películas o series de los 80s y de los 90s. Sí. Y eso es lo que se está moviendo, lo que es la nostalgia. Pues la nostalgia está vendiendo mucho, y obviamente las grandes industrias le empiezan a apostar a eso, porque pues saben que es negocio, saben que van a ganar, y pues obviamente nadie quiere hacer negocio para perder. Sí. Me gustó esa frase, la nostalgia vende La mucho. Es nostalgia vende cierto. mucho, y es por este motivo que también se han empezado a hacer muchas series, ya sea basadas en personajes, o hacer como unas especies de remakes de series o películas viejitas. Claro, claro, es parte de lo que les mencionaba hace un momento y lo podemos ver en películas actuales, ¿no? Que recientemente hasta están en el cine. Bueno, a la fecha en que estamos haciendo este video hay películas que la primera parte, por ejemplo, hace un momento estábamos viendo una que la primera parte la estrenaron en el año 2000 Así es. y veintitantos años Sí, después, 25 años después, pues todavía siguen las secuelas de esa sí, película de hecho se acaba de estrenar y una se de acaba esas de estrenar en secuelas. cine. Bueno, uno de estos personajes de los que les hablamos, y que sin temor a equivocarme quedó grabado en la memoria colectiva, y a más de uno les ocasionó pesadillas por las noches, es ni más ni menos que Chucky, Shocky, el tierno buen chico. ok, el, de las fábricas, de ahí The salimos, Good Boy. de ahí donde salió y salir, ¿no? También como dijiste en la Ajá, presentación, la fábrica de buenos muchachos, buenos buenos chicos, chicos, buenos chicos. muchachos. Sí, Shocky, como a más de uno le quitó el sueño, pero ¿qué tal esta parte, Luis, donde más de uno también lo quería tener como, Sí, para que ven a jugar sí, conmigo? yo conozco a una que otra que está medio piradona, que todavía lo quiere y sería feliz si fuera el de la realidad. Pero sí fue un personaje ahí que ocasionó revuelo. Y recuerdo que cuando estaba chavillo, que las pasaban en la clásica, la trilogía del 5. El Canal 5 todavía lo da. Sí, yo tengo Dice, años que no miro la tele. me gustan esos memes, por ejemplo, que dice, año 2035, veintitantos de mayo, no se pierda el estreno de Stitch. Ah, Y al sí. terminar, Shocky Chucky, 1. Chucky uno, sí. Y me acuerdo que ese era bien típico, que llevabas a la escuela el lunes, y todos platicando de la película de Chucky. Este, Oye, ¿a poco tú no querías tener un overolcito así como el buen Shocky? Fíjate que sí. De hecho sí tuve uno. Ah, sí, tuviste Sí, uno. nomás que luego ya Ah, con las greñas que traía me parecía Chicoche, mejor ya hay no que lo ver. usaba. Ah, me parece que por ahí mire esa foto. Voy a tratar de conseguirla, amigo, y la voy a subir. Ya esa foto ya desapareció. Está en Eh, el baúl de los secretos en de el los... baúl, guardado bajo llave. Aquel lindo muñeco terminó por convertirse en la pesadilla de muchos, y en un objeto de macabra fascinación para otros cuantos. Saludos. A lo largo de más de 8 películas, series, se nos han contado las aventuras y los actos atroces de este pequeño y despiadado muñeco. Pero, ¿ustedes sabían que esta historia está basada en hechos reales? ¿Cómo te lo han hechos reales? En hechos reales. ¿Cómo crees que
que un juguetito, un muñeco va a andar haciendo esos despapalles por todas las calles de la ciudad de... ¿Dónde era la ciudad de Nueva York? La verdad no me acuerdo Ahí, amigos, si ustedes saben dónde era la ciudad, eh, de eh, dónde se sitúa la sí, en película. la que está situada esta película, déjenlo en los comentarios. Pero a lo mejor era Nueva York, Washington, no sé, ahí déjenlo en los comentarios, pero ¿cómo crees que va a estar haciendo? Sí, sí, no recuerdo la verdad, pero creo que en la primera escena de la primera película, en donde van correteando pues no me acuerdo si era ladrón o nada más, era un delincuente, un No, maleante, no, era una assassin, un Assassin's Creed. assassin. Ah, ok, bueno, pues creo que en esa escena ahí te dice como la fecha y el lugar donde están. Ah, ok, ¿Te acuerdas? fíjate No que sé si sí. se acuerdan, amigos, que era bien típico que en aquellos años cuando empezaban las películas, siempre te ponían Nueva York, 1985. La voz del narrador, Sí, bro, en era bien versión clásica, latinoamericana que ajá, no podría fallar, ¿no? era bien clásica. Con Es actuaciones especiales de Johnny Depp, Johnny Depp, Al eh, Pacino, Al Pacino y la presentación estelar de Macaulay Culkin. Macaulay, sí. Pues sí, está basada en hechos reales. Está interesante la historia. Así es que como siempre les dice mi carnal, agarren sus botanas, su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenos a conocer la historia de Robert, el muñeco maldito. Ay, entonces quiero escuchar esta historia porque dices que pasó en la vida real y mi deber es creerte. Entonces, vamos a escuchar esta historia, amigos. Paren la oreja y Sí, comoditos, ¿no? Ahí en su casa. sí pasó la historia real, perdón, sí pasó en la vida real, es una historia de la vida real. Y, y tan es así que existen fotos y todo, pues ahí se voy a ver. Ya sé que siempre se los prometo, pero miren, si no se los puedo dejar en el video, las dejamos ahí en la sección de publicaciones. Ujú. Ahí ponemos las fotitos que hay de este personaje, de este Robert. Porque actualmente, pues como vamos a platicar ahorita más adelante, actualmente está en un museo y Ok. cualquier persona puede ir a Ah, verlo. lo tienen en un museo Sí, como a la queridísima Annabelle. sí, nada más que Annabelle está en un museo privado, que es el museo privado de los Warren. Claro, claro. Y Chucky, perdón, y Robert, que es el muñeco en el que se basó la película de Chucky, Robert lo tienen en un museo, pues un museo público, vaya. Tú pagas tus centavos Creo que, híjole, y puedes ir a ver a este muñeco. sí, actualmente no sé cuánto están cobrando, pero cuando me puse a investigar de este tema, estaban cobrando $5 por entrar, y pues obviamente para que recorrieras todo el museo, y el atractivo principal de este museo, pues es el Ok, Robert. sí, ok, muy bien. Entonces, pues no nos Vamos a hagas darle. comer más ansias y déjate venir con toda la información. Pues vámonos. Todo comenzó en el lejano año de 1896, en la ciudad de Key West, en Florida, Ok. pues en este estado de Estados Unidos, Allá por las Miamis, allá por las Miami, las famosísimas es que Miamis. cuando uno dice el estado de Florida, Miami, Sí, y mucha gente piensa que Miami es todo Florida, pero sí, no. no, no, pues Florida es el estado, Miami es una ciudad de ese estado. De hecho creo que es la capital del estado, pero bueno, ese es otro tema. Aquí vivían los Otto, eran una familia adinerada y bien acomodada. Era de conocimiento Los público Soto, los Otto. los Soto muñeco. Los Otto muñeco, ándale. Era de conocimiento público que trataban de una forma muy cruel a todos los miembros de la servidumbre. Los maltrataban tanto física como mentalmente. Los miembros del servicio doméstico siempre se quejaban de ellos, pero pues obviamente a escondidas y por abajito del agua, porque Ujú. recordemos que en esos años, a pesar de que ya se había abolido la esclavitud, pues todavía existía mucho racismo. Muy bien, muy bien. Y generalmente las personas que trabajaban como servidumbre eran personas de color, afrodescendientes. De hecho, ahorita que dije eso, miren una película que se llama Help, que trata de ese tema. Está muy buena esa película. Eh, y la servidumbre, los miembros de la servidumbre, los que trabajaban con la familia Otto, siempre estaban buscando la forma de cobrar venganza.
Ok, O sea, ok. como que los aguantaban porque es mi chamba, pero a la primera que Sí. pueda, Deja que te descuides para que vea cómo. vas a ver Ah, cómo te va a ir. va la mía. Así, entre ceja y oreja. El señor y la señora Otto tenían un hijo, Robert Eugene Otto, quien creció viendo estos abusos y maltratos que cometían sus padres. Pues los años pasaron y en 1904 el abuelo de Jean, que era el hijo de este matrimonio, Ujú. era el hijo pequeño, era el niño pequeño de la familia. Sus padres así lo llamaban, pues como un diminutivo de Eugene, le decían Jean. Pues su abuelo en el 1904 regresó a Alemania y traía consigo un regalito para su nieto, 1900, un 1904. 1904. Así es. Entonces llegó el abuelito de Alemania y dice, Y le traía un recuerdito a su nieto, un mijo, regalito. véngase para acá porque te traje un regalito de allá de Alemania. Así es. Este regalo era un muñeco de tela relleno de paja. Entre los brazos del muñequito llevaba una especie de peluche que era un león. Un Ujú. leoncito de peluche lo traía entre las manitas el muñeco. El niño pues obviamente recibió el muñeco y se encariñó perdidamente de él. Lo empezó a traer para todas partes y sus papás sentían mucha curiosidad porque era casi la misma estatura que el niño. Ah, ok, era un tamaño Estaba grandecito, pues y el niño grande. estaba pequeño. El niño se encariñó tanto con él que les pidió a sus papás que lo vistieran con sus trajes. Ok. Entonces le quitaron la ropa que traía el muñeco y le pusieron un traje de Eugene, de Jean. Entonces, pues imagínate qué tamaño era el mono para que le quedara el traje del niño. Traje Entonces así. eran más o menos de la misma estatura. Y entonces el niño, A escala real. a escala, ándale, algo así. Entonces el niño decidió nombrar al muñeco con su propio nombre, Robert. Robert. Ajá. O sea, le puso el primer nombre, pues, a Sí, pesar de que todos le decían Jean. Jean, sí, es que a él todo el mundo le decía Jean, por el diminutivo de Eugene, Sí, todos le decían Jean. Entonces él dijo, pues mi muñeco se llama Robert. sí, Nadie me dice Robert, pues se va a llamar Robert. sí. Para acordarme de vez en Sí, cuando pues. que así me llamo también. Bueno, Y con este nombre, este tierno y simpático muñequito de tela sería recordado por más de un siglo. ¿Sale? Recordemos que esta historia empezó en 1904, sí. que fue cuando llegó este muñequito a manos de Jean. Cuando el queridísimo abuelo lo sorprendió con este Así regalito. es. Los padres de Jean permitieron que el niño pasara todo el día con su nuevo juguete. Les divertía ver cómo jugaba y hablaba con su muñeco pues como si fuera como un niño de verdad. Entonces era bien común ver al niño jugando con el muñeco todo el día y era bien común que entablara conversaciones. Él le preguntaba o le decía algo al muñeco y él hacía la voz como si el muñeco le Ok, contestara. muy bien. Entonces era bien común, así se la pasaba todo el día, jugando con el muñequito y entablando Ah, conversaciones con él. hasta este momento nada Todo bien. raro, Era como si tuviera un amigo imaginario, pero estaba. pero era su muñequito. Pues ya ven que cuando los niños empiezan a tener esto de los amigos imaginarios, sobre todo los que son hijos solteros, iba a decir, hijos únicos, este, ah, tienden a crear amigos imaginarios con los que juegan. Ujú. Y ya ven que siempre ellos hacen una pregunta y reaccionan como si alguien les estuviera Sí. contestando, o hay quienes sí hacen la voz como si alguien les contestara. Así jugaba Jean con su muñeco. Entonces, pues se convirtieron en grandes amigos. Jean lo miraba como un miembro más de la familia y como un amigo. Algo que desconocían el señor y la señora Otto, y aquí es donde todo se pone interesante, A ver. es que un miembro del personal doméstico practicaba magia negra. Y recordemos que el personal doméstico, la servidumbre, como se le dice, eran gente de raza afroamericana. Afroamericana, afrodescendiente, así es. Entonces, y aparte recuerden que ellos siempre estaban buscando la forma de vengarse por los maltratos que recibían de la Tarde o familia. temprano, entonces A se todos, está poniendo interesante y un tanto misterioso el tema, así que si ya te entonces, acabas, perdón Luis,
si tú que nos estás viendo ya te acabaste tu primer vasito de soda, tu primera papita, tu primer botanita, pues lánzate por otra, porque esto apenas Va arranca. empezando, así es. Entonces este miembro del servicio doméstico que practicaba magia negra y vudú, pues decidió hechizar al muñeco como forma de venganza por todos los abusos que habían sufrido. O sea, pero esa sí fue una venganza fea, ¿no? Porque buscó vengarse y dañar a los padres donde más duele, ¿no? Sí. Yo creo que no voy a decir que a todos porque hay sus excepciones, pero creo que a la mayoría de los padres lo que más les duele es los hijos y ver que algo malo le pasa a tus hijos. Entonces, pues este cuate para Oye, pero una pregunta, pues, este camarada de la servidumbre, ¿no tenía hijos? ¿O sí? ¿O quién sabe, verdad? quién sabe, Como antes antes, los separaban, ¿verdad? Tengo entendido. fíjate, antes, aquí a lo mejor voy a hablar de temas que a YouTube no le gustan, así es que, pero YouTube no me, no me censures ni me pongas strike porque pues Es son, y es historia, información. son cosas que pasaron en la vida real. Digo, como quiera no monetizamos, hombre. Pero antes era bien típico cuando existía todo este periodo de la esclavitud, era bien típico que pasara que, por ejemplo, si tú ibas a comprar esclavos, Ujú. si había una mujer embarazada, esa valía más. Ah, caray. ¿Por Porque qué? pues si estaba embarazada podía ser de uno o de gemelitos. Pero al final de cuentas, tú pagabas el 2 por 1. Porque tú comprabas a la mujer, pero Ya el había niño incluido en el pues paquete. también iba a servir como esclavo. Claro, Así es como se claro. hacía antes. Entonces sí era bien común que permitieran a los esclavos tener descendencia, tener hijos. Incluso muchos hacendados lo que hacían es que ellos se reproducían con las personas que tenían esclavizadas. Ah, caray. Qué Eh, manera la que se manejaba en aquellos sí, tiempos, pero como tú dices, pues ese es tema para, otra historia. para otra historia. Y es un tema Sí, muy interesante que en lo personal sí me gustaría que más adelante nos trajeras información sobre este tema, tú que le sabes mucho a este tipo de historias. ahorita que mencionaste eso, les voy a traer, ¿sabes qué tema me gustó un chorro de esa época? El tema del blues, la historia La del blues y la música. música soul, ¿de Ok, dónde salió? Ese tema está bien interesante porque viene de esa época de la ok. esclavitud en Norteamérica. Pero bueno, a lo que venimos. Ah, Entonces el individuo este de la este servidumbre cuate dice, voy a hacer brujería. sí, hechizó pues le hizo un trabajo, ¿no? Lo que aquí en México conocemos como trabajo de magia negra al muñequito que era el juguete favorito de Jean, a forma de vengarse de los papás. Ok. Pues también Jean, no crees que era muy buena onda con los servidumbre, porque pues creció viendo cómo los maltrataban, pues era algo normal. Entonces, poco a poco la relación que Jean mantenía con Robert se fue haciendo un poco más perturbadora. Ah, El niño pasaba gran parte del día conversando con el muñeco. Sus padres pues lo tomaban como algo normal, siempre lo había hecho. Pero de pronto empezaron a ver algunas señales o algunos foquitos que ellos detectaron como algunas alarmas, como algo que ok. no estaba cuadrando ya. Una tarde en que Jin se encontraba conversando con su muñeco, tal cual como siempre lo hacía todas las tardes, ocurrió algo que puso sobre aviso a los padres de Jin. El niño comenzó a responder a sus propias preguntas, pero usando una voz que era prácticamente imposible que él pudiera hacer. Ah, caray. O sea, no otro idioma o nos hablan aquí de otro Mm, dialecto, otro lenguaje. no, pues estaba respondiendo en el idioma inglés, pero con una voz muy extraña, una voz que nunca habían escuchado los papás. Era una voz mucho más rasposa y mucho más grave de lo que pudiera ser el niño. Como una Como, persona ya de edad ajá, avanzada como si le pudiera estuviera ser. contestando un anciano. Muy bien. Entonces, pues parecía prácticamente imposible que el niño pudiera imitar esa voz, por lo cual pues sus padres ya se empezaron a extrañar un poquito. Oye, pues qué raro está hablando el niño. No le hagas, hombre, ya va para la adolescencia, le está cambiando la voz. Es normal que le cambie la voz. Sí. O de seguro comió algo helado y tiene Ujú. la garganta rasposita, Sí, la se voz le irritó rasposa. la voz. Por las noches comenzaron a escuchar ruidos extraños que provenían del dormitorio de Jean. Cuando los padres entraban a la habitación para ver qué era lo que estaba provocando esos ruidos,
eh, siempre encontraban cosas tiradas y, y pues cada que le preguntaban al niño, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Siempre contestaba, fue Robert, no fui yo, Ah, fue ok. Robert. Y, y aquí lo más extraño de todo es que Robert siempre estaba a los pies del niño. Como guardián. Ajá. O sea, siempre cuando los papás entraban al cuarto después de escuchar muchos ruidos, entraban al cuarto y miraban cosas tiradas. Pero nunca habían visto como te diré, nada más miraban como desorden, como los niños cuando usan juguetes y los Sí, dejan pues ahí le regados dejan. nada más. Y lo que se les hacía extraño es que el niño siempre dormía abrazado de Robert. Cuando escuchaban los ruidos extraños, las noches, porque no era de diario, pero las noches que llegaban a escuchar los ruidos extraños, cuando entraban, el niño ya no tenía a Robert, el Robert estaba en los pies de Ah, Jean. Entonces todo esto les empezó a parecer bastante extraño. Y siempre les daba la misma respuesta cuando lo cuestionaban, siempre les daba la misma respuesta. No fui yo, fue Robert. Pues obviamente, como era de esperarse, los padres no le creyeron a Jean y siempre terminaban por regañarlo y por imponerle alguno de estos, algún castigo pues por los actos. Pero fíjate que a pesar de que lo castigaban por eso, nunca se les ocurrió castigarlo quitándole al muñeco. sí, por claro, claro, porque ellos nunca, ni por aquí les pasó. Que Bueno, fuera a causa fue el del muñeco. muñeco. Ajá. Pero yo digo como forma de castigo, pues que le quitara como su juguete favorito o algo así, Sí, pues. claro. Eh, pero nunca se les ocurrió hacer eso. Los días transcurrieron y las noches y todo parecía como que ya se iba regulando, o más bien se estaban acostumbrando a esto, que de repente el niño, cuando jugaba con su muñeco, de repente el niño hacía voces extrañas, o que en las noches empezaban a escuchar ruidos. Ya Ujú. se estaban acostumbrando a eso. Pero perdón, los ruidos se hicieron muy intensos. Se escuchaba como si hubiera una revolución, un after, dijeran los chavos Un after, ya la chaviza. en el cuarto de Jean. Y los padres pues ya estaban hartos porque pues imagínate, tú estás bien a gusto en tu casa y de repente escuchas un escándalo en el cuarto de tu Sí, hijo. Y por mucho que tú digas, está jugando, de todas maneras te levantas a ver qué es. sí, Estaba dormidito, compa, ya sí. me despertaste con tu escándalo. Entonces los papás ya estaban cansados. Y esa noche particularmente había un ruido excesivo. Eh, Así es que entraron al pues un poco alarmados porque cuando se iban acercando al cuarto, paréntesis, recuerden que estos ruidos siempre se escuchaban, pero en esta ocasión eran particularmente más Ma- intensos, vaya. Mayor los decibeles del Así escándalo. es. Pero los papás, como estaban enojados, no prestaban tanta atención o no iban preocupados, pues iban más bien como molestos, ¿Eh? iban enojados. Cuando de pronto se iban acercando al cuarto de Jean y se escucharon golpes, pero muy fuertes, muy fuertes. Entonces rápidamente corrieron y se metieron al cuarto sin avisar ni nada y entraron. Y lo que encontraron fue una escena que los desconcertó. Había juguetes, como era normal. Imagínense la escena, amigos. Abrieron la puerta, pues estaba, recuerden que en aquellos años no era tan fácil como conseguir la luz eléctrica, generalmente se la usaban con Velas. velas. Entonces, pues imagínense así que estaba en penumbras el cuarto. Cuando abrieron la puerta, juguetes tirados, ropa tirada como era común, como era normal. Pero en esta ocasión, los juguetes estaban rotos. Les Ah, faltaban manos, les faltaban piernas, les faltaba a algunos la cabeza. La ropa estaba desgarrada y todos los muebles de la habitación estaban en el suelo rotos. todos rotos. Todos los muebles estaban en la habitación rotos. Entonces, pues obviamente esto desconcertó a los padres y cuando fueron pues corriendo a la cama del niño pues para ver qué pasaba, ellos obviamente pensaban que alguien había entrado a hacerle Sí, daño al claro. niño, pues eso no es normal que eso pase. O sea, porque recordemos que Gin era un niño pequeño y los muebles de antes, recordemos que eran muebles grandes y Pesado. muy pesados. Esa sí era madera. Sí, era muy difícil que un niño de esa edad pudiera tumbar los Esa muebles. sí era madera, no puro triple como los de hoy en día. Ándale. Entonces era muy difícil que un niño de esa edad pudiera tirar los muebles y más allá romperlos sin usar ningún tipo de Claro. herramienta. Entonces, pues obviamente los padres se asustaron mucho y
y corrieron a la cama para preguntar, para ver primero que el niño estuviera bien, y ya cuando le empezaron a preguntar, oye, ¿qué pasó? No miraba nada, entonces prendieron la lamparita esas de aceite. El niño, Jean, estaba temblando, estaba su temblando cama o dónde estaba? en la cama, estaba temblando, su piel estaba pálida, pálida, sudando, sudando frío, tenía los ojos abiertos como platos, y con una voz temblorosa y al borde del llanto les dijo, no fui yo, fue Robert, Fue TT. fue Robert. Ah, que mi camarada Bobby. Era tremendo, ¿eh? Era tremendo el Era chavo tremendo y por las noches invitaba a sus cuates a hacer parranda en la casa de, perdón, la habitación de Eugene. de Jean. Pues obviamente esta fue la gota que derramó el vaso. Los padres de Jean, cansados de esta situación, decidieron poner al muñeco en el ático. Se lo llevaron al ático. Pero bueno, optaron por esta decisión como un castigo para el niño o como decir, bueno, a lo mejor tiene razón nuestro chamaco. Yo pienso que fue más, no creo que haya sido como un castigo para el niño porque al final del día nunca lo habían hecho. Fue más que nada como, ok, si tú me estás diciendo que eso lo está provocando, lo voy a poner en el ático para comprobar que no es cierto. Okay. Pero para Sí, sorpresa claro. de todos y de nadie, a raíz de que encerraron a Robert en el ático, dejó de escucharse escándalo en la casa. Cuando el niño se ponía a jugar con sus otros muñecos y a imitar voces, jamás imitó la misma voz que imitaba cuando jugaba con Robert. Entonces, pues esto parecía extraño. Lo que sí dicen es que en el ático se escuchaban ruidos. Como que ahí dijo el papá de Eugene, como que sí tenía razón. Sí, Tengo la ligera no sé, sospecha de que algo andaba pasando de por que andaba ahí. pasando, de que no fue mi Eugene. Ah, y pues mi queridísimo amigo Robert se quedó ahí encerradito por décadas. Ah, caray, no fueron semanas, No, no, no. fueron décadas. Se quedó encerradito por décadas. Órale, ahí está más interesante la situación porque, pues me imagino que pasaron generaciones ¿va? De la familia y él seguía ahí. Ella estaba ahí. El tiempo pasó y el pequeñito Jean, pues obviamente creció, se mudó a Nueva York, perdón, y se fue a vivir a Francia para estudiar arte. En 1930 se casó en París con Annette Parker. Cuando sus padres murieron, Era algo Peter, de Peter. ándale, Era la prima o hermana de Peter. sí, fue de los que fue el producto de los que que tuvo Peter Parker ¿cómo se llamaba el personaje? La gata negra, ¿cómo La se llamaba el gata, sí, personaje? sí era la gata negra, Sí, no, ¿verdad? creo que sí. Sí, porque la Black Widow era, No, esa es otra historia. ese es de Sí, otra compañía, no es la misma compañía. sí. Bueno, Entonces, pues en el 30, en 1930 se casó con Annette Parker y cuando sus padres murieron, pues Jean heredó la residencia de Key West, en Florida. sí. Pues se regresó de París, se fue a Florida para reclamar la herencia y pues le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Pues hay que cambiar un poquito de aires. Acuérdate que pues soy artista y siempre necesito estarme mudando para estar innovando Sí. en las cosas que pinto, porque él era pintor. Así es que, ¿qué onda? Pues remolamos la casita y nos quedamos aquí. Ah, pues bueno, dijo la esposa, está bonito, está bueno el clima. Yo creo que más bien la esposa le gustaron todos los fortachones que andan ahí en la playa, en Florida, en Miami. Sí, Pero bueno, haciendo ejercicio en la playa, ajá, como los amigos de Bob Esponja en fondo de bikini. ándale, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, cuando empezaron a hacer las remodelaciones, pues Jean se dirigió al ático, dijo, pues a ver qué hay ahí, ¿no? Pero Eh, él sabía o no sabía, porque pues él estaba ahí cuando lo dejaron encerrado. mm, los, ajá, es que creo que los papás nunca le dijeron Ah, muy bien, cuando no muy le bien. iban a encerrar. Pero bueno, ahorita a lo mejor más adelantito Sí, no me de la historia adelanto. nos cuentan eso porque la verdad ya tiene ratito que leí esta historia y no me acuerdo muy bien. Entonces, pues Jean se dirigió al ático.
Fíjate, yo creo que él no sabía que estaba ahí porque lo que él quería era usar el ático como su estudio de arte. Ok, muy Entonces bien. fue al Sí. ático y, pues voy a ir al ático, voy a ver qué hay para ver cómo lo tengo que remodelar y que me funcione como estudio de arte. Pero pues al llegar al ático se encontró ni más ni menos que con su mejor amigo de la infancia. Volviste, Jim, volviste. Robert estaba ahí, esperándolo, tal y como Jean lo recordaba. En cuanto Jean lo miró, la magia surgió nuevamente. El vínculo volvió a tomar fuerza y fue como si nunca hubiera pasado el tiempo. Ah, caray. Inmediatamente Jean se volvió a quedar enamoradísimo de su muñeco y lo empezó a pasear por todos lados. Incluso acondicionó una parte del ático para que ahí estuviera siempre el muñequito. Volvió a ser niño. Sí, Volvió a ser sí, niño sí. automáticamente. Eh, Se dice que sí volvió a platicar con él, pero pues obviamente ya como un adulto, ya no jugando. Cuando estaba chico pues era muy común que estuviera jugando con sus muñequitos y Ujú, con sí. Robert ahí acompañándolo. Ahora lo que hacía es como que siempre le compartía sus ideas sobre el arte que quería hacer, sobre las pinturas que quería hacer, pero siempre le acondicionó un espacio en el ático en donde le puso una mecedora y ahí lo sentó para que siempre estuviera con él en el Ah, ático ok. trabajando, mientras él trabajaba, pues. Entonces lo sentó en una mecedora frente a una ventana. Al poco tiempo de que Jean se reencontró con su amigo, Su befo. su BF, eh, se reencontró con su amigo y pues nuevamente surgió la magia entre ellos dos. Lo que también resurgió fueron los sucesos Sí. sobrenaturales o Pues paranormales. sí, porque pues, todo volvía a ser como décadas anterior Sí. atrás. Híjole. ¿Y la francesa qué decía de todo esto? Ah, va, A porque lo ver, que pasa es que eso me tiene con la eh, intriga. ya esta parte de la historia la platica Annette, porque pues Robert murió antes que Annette. Entonces cuando esta historia se hizo famosa, pues ya nada más vivía Annette y Robert, o ella, sea, Eugene. perdón, Jean Sí. murió antes que Annette. Que sí se llamaba Robert, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí, pero pues acuérdense que todo el mundo le decía Jean. Entonces cuando esta historia se hizo famosa, pues Annette seguía viva, Jean ya había fallecido, Annette seguía viva y ella fue la que empezó a dar entrevistas y a escribir esta historia, ¿no? ok. Entonces Annette contaba que era común ver cómo Robert se movía de un lugar a otro. Y decía que si te le quedabas viendo fijamente podías ver cómo las expresiones de su rostro cambiaban, Ah, a pesar de que era un muñeco de tela. sí. Y antes no existían los ojitos que daban vueltas ni nada, ni No. existían de control remoto. Oye, los muñecos de tela, pues en aquella época muchos les ponían nomás una X, ¿no? Una crucecita ahí O los con ojitos de hilo. botón. Ajá. Entonces decía que si se le quedaban viendo fijamente era común ver cómo las expresiones de su rostro cambiaban. Y no era que estuviera nada más presenciando como algo psicológico ellos dos, porque ya ves que muchas veces se dice que cuando tú empiezas a ver cosas o a escuchar cosas y tú me las empiezas a compartir, psicológicamente yo también empiezo a Sí. verlas y escucharlas, aunque realmente no las esté viendo y no las esté escuchando. Esa llamada sugestión. Así es. Entonces no era esto, porque era común, Annette relataba que era bien común que cuando iban amigos a visitarlos, eh, siempre se iban, entraban y se iban por cualquier excusa. Poco a poco, los amigos del matrimonio pues dejaron de visitarlos, ya que en muchas Que ocasiones sí, en todos lados la arruinó, menos en la casa de Jean, del Jean. y era porque en muchas ocasiones a los amigos les tocó ver que el muñeco aparecía en lugares que no se esperaban. O sea, era bien común que, yo entraba y lo miraba ahí sentado en la silla, y cuando iban a la cocina, ahí estaba. O si iba en el baño, estaba en el baño. Oye, ¿qué onda, mi Robert? Ajá. Despista. Luis, ¿qué onda con tu compa el Bobby? Entonces, era bien común que miraban también cómo aparecía así en distintos lugares y pues obviamente se asustaban y Ah, optaban por ir.
A raíz de esto, pues su esposa le exigió a Jean, oye, anda con tu camarada, haz algo, me está dejando sin vida social y tú nomás te la pasas platicando con él. Pues, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues Jean optó por encerrar a Robert otra vez en el ático. Allí, pues Jean fue, lo sentó en su mecedora, lo puso frente a la ventana, le puso muchos juguetes para que Robert jugara y ahí platicó por última vez con el mejor amigo de su infancia Y de toda su vida, al y de parecer. toda su vida. Y pues se despidió de Robert, al menos por un tiempo. Sí, pues aquí lo bueno que le dio prioridad a la esposa de cierta manera. Sí, De sí, cier- sí, sí. Sí, pues es que, pues obviamente, pues yo me imagino que Robert, digo, perdón, que Jim ya estaba acostumbrado, o sea, pues si desde niño, sí, hoy miraba cómo destruía cosas. Ah, pues sí. ahorita no está destruyendo nada, se está portando Ah, bien, mira, ya maduró Robert, ajá, ya creció, ya ya no creció. sigue siendo el niño que era. Ya nomás se mueve para otras partes, ya nomás cambia el rostro y ya nomás asusta a mi esposa, pero ya no hace travesuras. Y me corre a los Y amigos, me corre ¿verdad? a los Es amigos, todo esto. sí. Entonces, eh, pues optó por encerrarlo y lo dejó ahí en su mecedora frente a la ventana con muchos juguetitos, pues para que no se aburriera, Mm, ¿no? Pero a pesar de que el muñeco permanecía encerrado en el ático, algunos amigos de la familia relataron cómo era común escuchar ruidos extraños en la planta alta de la vivienda, aun y cuando sabían que no había nadie en las plantas altas. ok. Estaban todos reunidos, no sé, en la cocina o en el patio tomando el café o el té, y era bien común que se escucharan ruidos en el ático. Ok. ¿Qué está pasando? Y pues obviamente, No, pues yo creo que ellos no volteaban porque sabían que pues hijos no tenían, ¿no? ajá, O sea, sí, 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 hijos sí, de, hijos, biológicos, sí, de carne y hueso, no, sí. no, no un trapo. Y obviamente pues Jean, como para también para calmar un poquito las aguas con su señora, siempre se excusaba con que tenía plagas de ratas. Ah, muy Entonces era bien. bien común, los vecinos relataban que era bien común ver cómo llegaban casi de manera semanal camiones de control de plagas, porque era como Jin le estaba como controlando la ansiedad a su esposa de saber que había algo raro ahí. Derrochando dinero Sí, de Oquis. Pues, tenía feria, mi y compa. era artista, recordemos que Sí. en aquellos años el arte sí se apreciaba y sí valía lo que vale. Hoy Bueno, no, valía hoy no, hoy monetariamente no, lo que vale. hoy. No, hoy simplemente tú te das cuenta cuando vas, por ejemplo, a ti que te gusta andar mucho en los sobre ruedas o en los tianguis, tú te das cuenta de que, ah, mira, te presento esta playera. Esta playera pues te cuesta 50 pesos. Ah, no, pero me gustó esa más porque está bordadito. Ah, es que está bordada a mano. Esa te cuesta 300. No, pues dame la de 50. Porque la gente Ya no, ya ya no. no valora lo que es el trabajo artesanal. Así es. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, los los vecinos de la familia de Jean y de Annette, mencionaban cómo era común ver a Robert moverse por el ático. Ah, mira. Recuerden que Jean lo dejó sentadito en la mecedora frente a la Sí. ventana. Entonces los vecinos decían que era bien común que de repente se asomaban y no estaba el muñequito. Y de repente miraban cómo llegaba y se sentaba en la mecedora. Llegaba y está estacionada ahí. Ahí en la mecedora. O también que estaba sentado en la mecedora y volteabas para una parte, ya cuando volvían a voltear la vista ya no estaba el muñeco. Ah, caray. Entonces dicen, los vecinos decían que era bien común verlo así. Incluso los niños del Y vecindario, travieso. sí, entonces los niños del vecindario llegaron a evitar pasar frente a la casa, Sí. porque pues Robert solía bajarse de la mecedora para mirar por la ventana y asustarlos. Ah, tremendo. No, sí, Ujú. tremendo. Travieso. Entonces aquí a mí me surge la duda. Robert miraba pasar niños por la calle, se bajaba a asomarse por la ventana para asustarlos o para pedir ayuda y que lo liberaran. Buena pregunta. Buena pregunta porque recordemos, haciendo una recapitulación hasta donde vamos ahorita, ¿no? Recordemos que fue un trabajador, En un cabaret. fue un trabajador quien hace este conjuro, este ritual, Así o esta es. chambita para que pues el muñeco tenga algún espíritu, ¿no? Ujú. Pues no sabemos a qué espíritu agarró el
el trabajador, ¿no? Sí, Que a lo mejor era un alma que ni la debía ni la temía. sí, o a lo mejor El era... alma de alguien que también había castigado a este esclavo. Sí, sí, no, Dijo, no, me voy a vengar de aquel y de este al mismo tiempo. De aquel porque su alma va a estar encerrada en el muñeco para toda la eternidad. Y de esta familia, por... Va, sí, sí puede ser, pues la verdad es que no, o al menos en lo que recuerdo haber leído, no mencionaban si alguna vez descubrieron como de quién era el espíritu o el alma que estaba encerrada en el muñeco de Robert, digo, perdón, en el juguete de sí. Jean. Pero muy buena pregunta, amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Habrá sido que Robert se levantaba y se asomaba por la ventana para asustar a los chicos del vecindario? ¿O porque quería pedir ayuda para ser liberado? Déjenos en los Así es. comentarios su opinión. El tiempo pasó y Robert Eugene Otto murió en 1974. Tras su muerte, yo creo que como era de esperarse, su esposa Annette dijo, patitas, ahí se ven. Vámonos, vámonos Y, porque yo sigo escuchando perdón, estos sonidos en el ático y pues ya traje a la semana vienen los 4 días sí, los fumigadores y pues yo sigo escuchándolo. Entonces vámonos de una vez. sí, entonces Annette decidió vender la casa en la que había vivido por más de 30 años. Más de 30 años duraron viviendo ahí con mi queridísimo Robert. Cuando la vivienda cambió de propietarios, lo hizo con el muñeco Robert encerrado en el ático. Que nunca le dijeron y viene con regalo sorpresa. No le dijeron que había inquilinos incluidos con la casa. Entonces, pues el muñeco se quedó ahí encerrado en el ático. A la vivienda llegó un joven matrimonio con una hija de 10 años. Al llegar a su nuevo hogar, pues la niña, como era de esperarse, pues movida por la curiosidad, se puso a investigar por toda la casa. Ya ves que es bien típico como se ve en las películas. Voy a escoger mi cuarto y se Sí. van a ver toda la casa. Entonces, pues mientras la niña hacía su investigación, llegó a una escalera y dijo, ¿qué habrá allá arriba? Pues fue a la escalera, abrió la puerta y entró al ático, en donde descubrió a un muñeco antiguo, lleno de polvo que estaba solo y olvidado en el ático, justo en el lugar donde Jean lo había dejado. Ah, caray. Al descubrir a Robert, la niña inmediatamente se encariñó con él. O sea, yo no sé si el Robert tenía alguna especie de poder como para manipular las emociones, pero lo que está curioso es que mientras Robert vivía, mucha gente lo miró. Perdón, mientras Jim vivía, mucha gente miró al muñeco y nadie se encariñó con él más que Robert, más Ujú. que Jim, perdón. Y ahorita que Jim ya falleció, la primera persona que lo mira se encariña inmediatamente con él. Sí. Entonces eso está curioso, Un esa parte está curiosa. vínculo afectivo instantáneo. Esa parte está curioso. Entonces la niña se encariñó con él de forma inmediata, tal como a Jean le había pasado. Lo llevó a su habitación para guardarlo con sus demás juguetes. Obviamente los papás le dijeron, espérate, pues de perdida déjale, damos un trapazo porque está todo Sí. lleno de polvo, tantos años que tiene ahí abandonado. Pues ya lo limpiaron y lo acomodaron ahí con los muñequitos o los otros juguetes de la niña. Casi de forma instantánea, casi de forma instantánea cuando la niña lo llevó a su cuarto, empezaron a ocurrir cosas misteriosas en la casa. Ok, una vez más. Una vez más, se escuchaban ruidos por toda la casa, algunos muebles se caían sin motivo, y en muchas ocasiones llegaron a encontrar a Robert en distintos lugares de la casa. Los papás decían que parecía como si el muñeco se moviera por sus propios pies y recorriera toda la casa, porque decían que, no sé, por ejemplo, era bien común que escuchaban ruidos y iban a ver, investigar y se encontraban al muñeco en la sala, por decir algo. Ujú. Entonces lo agarraban y lo ponían en el cuarto de la hija. Y de repente empezaban a escuchar otra vez ruidos, iban a investigar y se encontraron al muñeco en la cocina. Y Ok. pues, oye, pues si yo lo acabo de poner en el cuarto, Sí, ¿cómo está exacto. pasando esto, no? Entonces
De ahí como que empezaron a hilar cabos y dijeron, no, pues este cuate anda caminando por toda la casa. Poco tiempo después de que se empezaron a dar estos acontecimientos, todo subió de tono, se hicieron más intensos y más graves, pues la niña aseguraba que Robert la agredía físicamente e incluso llegó a decir que en varias ocasiones el muñeco la intentó asfixiar. Ay, caray, al Robert no le gustaban las chicas, Le gustaba más le el gustaban jean. bueno, estamos hablando de que prefería tener amistades con hombres, ¿no? Sí, pues es que a lo mejor decía, no, pues es que el jean sí aguanta, es más rudillo, sí Sí. aguanta. Y pues Ay, ella no está acostumbrada a jugar con muñequitas muy sí, tiernitas. Yo quiero juegos más rudos, sí, no sé, sí. va, pero sí parecía como que esa amistad no le gustó y como que es que esa parte es la que te digo que está bien curiosa. Voy a retomar un poquito lo que les comenté. El abuelo le llevó a Robert a, a Jean. Alguien le hace un trabajo. Jean es el primero que lo ve después de que le hicieron el trabajo, se encariña inmediatamente con él. Toda la demás gente que lo miró, nadie se encariñó con él, Ujú. solo Jean. Cuando Jean muere, la primera persona que lo mira después de que Jean murió, se encariñó inmediatamente con él otra vez. Entonces, a mí toda esta parte me suena como que Robert dijo, ¿sabes qué? Este vínculo que formé con ella no me gustó. Ocupo desaparecerla para que venga el que sigue. Sí, Algo así pareciera. podría ser. Algo así Ay, parecía. next, next, next. Ah, entonces, cuando la niña empezó a quejarse de que el muñeco la agredía físicamente, pues la familia intentó sobrellevar la situación. Pero cuando las cosas, cuando las acciones del muñeco fueron más agresivas, que ya cuando miraron que la niña ya amanecía con algunas marcas, ya pues dijeron, ¿sabes qué? Pues ya está pasando algo extraño y si mi hija dice que es el muñeco, pues me voy a deshacer del muñeco. Sí. Entonces, los papás de esta chica, este, tomaron una decisión que yo digo, ¿por qué a nadie se le ocurrió? A ver, Recuerden que cuando los papás de Jean se querían deshacer del muñeco, lo encerraron en el ático. claro, Cuando la esposa de Jean se empezó a quejar del muñeco, Jean lo agarró y lo encerró en el ático. claro. Pero los papás de esta niña, a la que estaba siendo agredida físicamente por Robert, dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que hablarle al museo. Ah, A ver si ellos lo quieren, porque está interesante pues la historia. Yo no lo quiero aquí en la casa, que se lo lleven. sí. Entonces llamaron al museo East Martello de Key West para donarles al muñeco Robert. El museo cuando les platicaron la historia, cuando, pues, oye, ¿por qué me quieres donar ese juguete? Ah, es que es una antigüedad y espérate, pues ya empezaron a indagar que hay algo raro. Entonces la familia empezó a platicar la historia del muñeco y pues obviamente los del museo se interesaron, dijeron, ah, pues este puede ser una buena exhibición. Sí. Entonces decidieron aceptar el muñeco. Y desde 1994, Robert permanece en exhibición en el Museo East Martello de Key West. Ya cumplió sus 30 añitos ahí En exhibición, mi amigo Robert. en exhibición, pero pues desde que llegó a manos de Jean ya van 121 años. 121 O sea, es un años. muñeco viejo. Obviamente lo tienen resguardado y con los cuidados que debe tener un juguete de esa época y más que nada por el material del que está hecho, pues era tela. O sea, la tela es bien frágil. Si tú le dejas la tela a la intemperie, pues se despedaza. Sí, sí. Entonces, amigos, desde 1994, Robert permanece en el Museo East Martello de Key West, esperando a todo aquel que quiera conocerlo. Si ustedes tienen el valor y se animan, pueden ir al Museo East Martello de Key West. Pueden ir para allá porque Robert los está Sí, esperando. es, Tal vez para asfixiarte, para sí, asfixiarte como hizo con esta pequeñina. sí. El museo está abierto al público, pero pues hay que advertirles que aquí es donde empiezan a surgir las leyendas. Se dice que al muñeco no le gusta que le tomen fotos. Ah, No, cuididito, mi amigo. así es. Antes de tomarle una foto, tienen que pedirle permiso y esperar una respuesta. Si el muñeco ladea la cabeza, quiere decir que autoriza que le tomen la foto. Pero si no hace absolutamente ningún movimiento,
significa que no tienes autorización para tomarle la foto. Ahí depende cómo le caiga la Sí. persona. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Se dice que aquellos que han tomado fotos al muñeco sin su autorización sufren una maldición. Ah, Les pasan accidentes, sufren enfermedades graves, algún familiar cercano se enferma o fallece de un accidente trágico inesperado. Y la única forma de acabar con la maldición es enviar una carta pidiendo perdón a Robert y rogando para que les quite la maldición. Y aquí ustedes, amigos, o tú, Eduardo, podrán pensar, pues eso ya se lo inventaron en el museo para que, pues para que tenga, atraer más público, para que sea más turístico. Pero cuando ustedes van a visitar a la exhibición donde está Robert, hay cientos y miles de cartas que año con año llegan a su vitrina y las ponen ahí como prueba de que esta maldición es real. Entonces, amigos, si tú vas a este museo de allá de la ciudad de Key West, los Sí, kiwis, Key West. Key West, pues ¿para qué no le tomes fotos? Nomás ve a mirarlo. Al cabo, si quieres tu foto, hay muchas en internet. Sí, sí, porque sí hay bastantes fotos. Si les interesa saber más de esa historia, asistan al Museo East Martel, en donde podrán ver a Robert. Sigue sentado en la mecedora en la que lo dejó Jean. Es lo que iba a preguntar. Si le habían puesto un banquito o algo, o seguía el mismo lugar donde lo dejó nuestro Sí, buen amigo Jean. al museo se lo donaron con todo y mecedora. Y ahí sigue sentado en la mecedora en la que lo dejó Jean, abrazando a su tierno león, mirando fijamente a quien lo visita, y aún sigue regalando una enigmática sonrisa a quien tiene el valor para verlo de frente. Híjole, interesante todo esto que nos has contado del muñeco Robert. Y entonces de ahí vino la inspiración. Para basarse en Chucky. Yo me imagino que se basaron más que nada en la segunda, pues ahora sí que la segunda dueña del muñeco, que fue la niña. Porque si recordamos, a Jean nunca le hizo daño. Siempre era más como que hacía travesuras, pero nunca le hizo daño. Sí, Y el muñeco Chucky, si no mal recuerdo, él sí quería hacerle quería daño hacerle al daño. niño. Sí, pues quería regresar al cuerpo humano Ujú. y adquirir el alma del buen Andy. Muchas similitudes lo que platicas, ¿no? Desde que, desde que transfieren el alma De una de una persona persona a un muñeco a través de magia negra. a través de magia, pero sobre todo a través de una venganza. Porque Ujú. recordemos que en la película de Shocky, este Assassin, Se malhechor. ese malhechor, este, pues como forma de vengarse, porque le habían, o estaba en sus últimos minutos de vida, Ajá. eh, transfiere el alma como forma de vengarse, y así es toda la secuela y toda esta franquicia de Shocky. El muñeco siempre venga y se busca vengar y vengar pues sobre todo del buen Andy, ¿no? Sí, sí, pues el buen Andy, que fue el que nunca se dejó embaucar por el muñeco, ¿no? Sí, entonces yo pienso que va la historia está más basada como en la segunda parte de la historia de Robert, cuando se intentó dañar a su dueña. Este, y sí, en esa historia se basaron para, para traernos a la pantalla grande al famosísimo Shocky, que decenas de películas después sigue buscando lo mismo, vengarse del buen Andy. Yo creo que el buen Andy ya hasta se petateó y este cuate todavía se quiere vengar de él. No, y de su descendencia, si es que tiene y tuvo el Andy descendencia. Sería muy, muy curioso o muy buena idea que un día le llevaran al muñeco Chucky que visitara al buen Robert. A ver cómo se pone. ¿Sabes qué? A ver cómo reacciona el A la Robert Anabel. o a la Annabelle. Porque pues Chucky es un muñeco, es ficción, pero pues ya ves que Annabel, Ándale, esa sí existe. duelo de, duelo de espíritus. Ajá, pues, Estaría muy bien, pero pues ahí ah, sí que ah, los Warren no quieren sacar a Annabelle no, porque dicen que si sacan a Annabel de su, vitrina. de su vitrina, es como una maldición que va a caer en el mundo. Ah,
Pues eso dicen, son las teorías que se tienen, que Bueno. por eso no puede salir de esa vitrina. No, y aparte, pues fueron instrucciones que dejaron este par de investigadores del fenómeno paranormal. Oye, te iba a hacer una pregunta, ahorita que mencionas a los Warren, tú que le sabes más a eso, ¿sí ya la quebraron los dos? Porque Ya. sé que tenía conocimiento de que el esposo sí, y la que autorizó que se hicieran todas las películas y todo esto fue Tengo entendido Lorraine se llamaba. Lorraine, creo que sí, primero fallece Ed Ajá. y Lorraine creo, ojalá no me esté equivocando ahí en el año, creo que fallece en el 2003. Jújole, pues ya llovió, ¿no? Sí, sí, ojalá no me esté equivocando, si no, pues ahí díganme, Eduardo, ¿qué onda con tu información? No la diste mal, pero tengo entendido que falleció en el 2003. Entonces, Luis, sinceramente yo no tenía conocimiento de todo lo que se atrevió a hacer este tremendo del Robert. No sabía, no sabía sinceramente que, pues al principio dije, ¿cómo crees que va a ser una historia real? No sabía que era basada o inspirada en un suceso y pues tú sabes que a mí me gusta, saben muy bien amigos que me gusta mucho este tipo de temas y entonces por dentro estaba entusiasmado con querer conocer a ese buen Robert. Y ahí sí, si les gustó la historia y si les interesa conocer un poquito más de esta historia, busquen documentales o busquen videos o las entrevistas que le hacían a Ned Parker, porque hay otros datitos ahí interesantones, nada más que ya saben que me jalan las riendas para que no estén tan largos los videos, entonces recorté todo y lo hice así como nada más los acontecimientos más importantes y a las personas más como que estuvieron por tiempo más prolongado con el muñeco, porque sí se relata muchas cosas que le pasaban a los amigos o a gente que frecuentaba muy seguido a los miembros de la servidumbre, pero ya no a los papás de Jean, sino a los miembros de la servidumbre de Jean y su esposa. También decían que les pasaban cositas, entonces pues todo eso no lo mencioné. Y estuvo muy bien, a pesar de que lo dijiste de manera así superficial, creo que a nuestras amigas, nuestros amigos, pues les fue de su agrado, al igual que a tu servilleta. Entonces pues ahí está la historia de Robert, el muñeco maldito. El muñeco vengador, el muñeco que solamente quería a un amigo en toda la vida llamado Eugene. Interesante amigos, gracias por habernos acompañado, gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Ya saben, como siempre, no olviden darle like, suscribirse, compartir, dejarnos sus comentarios, qué temas te gustan que toquemos, qué temas les gustaría que tocáramos, de qué les gustaría que habláramos. También se vale dejarnos sus opiniones o opciones de temas para hablar en las transmisiones en vivo. Las transmisiones en vivo, ya saben, sábados a las 9 de la noche, alrededor de esa hora estamos empezando. Ahí platicando cuestiones de terror, historias de terror, misteriosas, paranormales o inexplicables. Así es, y pues también leemos todos los comentarios que nos deja la gente. Y sí, yo pensé que así también leo las cartas y no, tarot y todo, la bola de cristal, no. Y pues no se les olvide también seguirnos en TikTok como Más Allá de la Charla, en Instagram Más Allá de la Charla, en Facebook Más Allá Charla, y pues aquí en YouTube es Más Allá de la Charla. Así es amigos, compartan, nada más compartan y suscríbanse, vuelvo a repetir, es completamente free, es gratis. Amigos, muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio de su canal Más Allá de la Charla. Si escuchas ruidos en el sótano, ten cuidado, no vaya a ser la muñeca de tu hermanita. Nos vemos.